les dio un curso de cuerdas y que están todos al día. Entonces, de los que yo les voy a hablar es de la correspondencia ADS CFT. ¿Okay? ¿Cuántos han escuchado de ADS? Todos escucharon de ADS y todos saben CFT. Ok, entonces vamos a empezar por eso. ADS es una geometría particular en relatividad general. Esta es la geometría de Antti de Sitter. Y la idea es tener gravedad cuántica y tratar de entender qué es la gravedad cuántica en espacios de Antti de Sitter. Ahora, la gravedad cuántica, a pesar de todos los progresos, no se ha entendido muy bien, en el sentido que todavía no sabemos qué pasa con los agujeros negros en detalle. Todavía no sabemos qué pasa cuando uno hace scattering con partículas a la escala de Planck. Y ADS-CFT es algo que nos dice que la gravedad cuántica en espacios de ADS se puede entender como una teoría cuántica de campos normalita en otro espacio. Entonces, el CFT es una teoría cuántica de campos y el C es conforme. ¿Okay? Entonces, estas teorías conformes son teorías de partículas. Dentro de todas las partículas tienen masa cero. Entonces, tienen simetrías adicionales que las teorías cuánticas de campos que no son conformes tienen. Entonces, por tener la simetría conforme, escribir más grande. Ok, la idea de esta correspondencia es que una CFT en D dimensiones es una teoría cuántica de campos. Eso quiere decir que tiene un espacio Hilbert, tiene mecánica cuántica, la mecánica cuántica está bien definida y todos los problemas de teoría de mecánica cuántica en principio son solubles. Y la idea es que esto es totalmente equivalente a la teoría esta de gravedad cuántica, las que les voy a enseñar es de cuerdas. O sea, en particular las teorías de cuerdas son teorías de gravedad cuántica. En ADS de D más 1 dimensiones. Y puede haber algo más. O sea, la idea es que la teoría conforme en D dimensiones es equivalente a una teoría cuántica de campos. No, es una teoría cuántica de campos es equivalente a una teoría de gravedad cuántica en más dimensiones. Entonces, este es uno de los problemas donde el ejemplo tradicional dice que 4 es igual a 10. ¿Okay? 4 es el número de dimensiones de la teoría cuántica de campos. Esta. 10 es el número de dimensiones de la teoría de gravedad cuántica. De cuerdas en ADS 5. Y por tener más simetrías, las que son más conocidas, empiezan con soluciones de supergravedad y supercuerdas de 10 dimensiones. Entonces 4 igual a 10. Hay otras más, donde 3 es igual a 11. Entonces va la dirección equivocada. Y en estas no son teorías de cuerdas ya. Estas son teorías de membranas que son más difíciles de entender.
pero hay sistemas donde se entienden estas y eso le dice a uno algo sobre estas teorías. Ok, ahora, cuando uno dice que estos son equivalentes, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay un espacio de Hilbert en la teoría cuántica de campos y como espacio tiene que ser idéntico al espacio de Hilbert de la teoría cuántica de gravedad. Ahora, el problema es que este espacio no lo entendemos. ¿Okay? Lo que entendemos de este espacio de Hilbert es cuantización semiclásica con respecto a ciertas soluciones. O sea, lo que uno puede entender acá es perturbativo respecto a soluciones clásicas. Ok, y ahorita crezco la letra otra vez. Ese es un comentario ahí de al lado. Ahora, una de las cosas que entendemos acá es que hay un grupo de simetrías y de este lado de acá también se pueden entender. Y en esto no puede mostrar que son iguales. Eso lo vamos a hacer hoy. Y esa es parte de la evidencia de la conjetura de ADS-CFT. Y la otra cosa que se necesita, como todos los espacios de Hilbert infinitodimensionales son equivalentes, lo que se necesita es que no solo el grupo de simetría sea la misma, sino que haya un diccionario o relación natural entre observables. Y observables, aquí quiere decir operadores en teorías de campos o en espacios de Hilbert. O sea que operadores de acá, uno los puede entender acá, y operadores de acá, uno los puede entender acá. Bueno, entonces, lo que vamos a explorar en estas lecturas es cómo funciona esto y de dónde sale. Y la idea es explorar de dónde salió esto, cómo se construye el diccionario que hace esta relación natural entre observables, cómo montarlo desde los primeros principios y cómo pensar en física cuando uno trabaja en CFT y en gravedad cuántica y cómo pasar de un lado al otro sin problema. Bueno, ¿alguna pregunta antes de empezar? ¿Qué nos referimos con relación natural? Eso quiere decir que hay un diccionario de cómo pasar ciertos observables de aquí a aquí y ciertos de aquí a aquí y que ciertas correlaciones en la teoría conforme de campos que representan en la teoría de gravedad acá. Entonces, relación natural es decir, si quiero hacer un cálculo en gravedad, ¿qué quiere decir eso en teoría de campos? Y si hago el cálculo en teoría de campos, ¿qué quiere decir en gravedad? Y el problema es montar este plan así. Ok. Entonces, la idea es entender un poquito de esta cosa. Ahora, voy a borrar todo, ya terminando de copiar. Listo.
Bueno. Entonces lo que voy a empezar es un poco de preliminares en cuerdas. Y la idea es, en cuerdas, uno se imagina que las listas de partículas vienen de cuantizar un objeto de una dimensión. Y uno puede hacer scattering de estos objetos, y uno puede hacer un scattering de estos objetos así. Lo voy a hacer de tal forma que parezca un diagrama de Feynman. Y esto es parecido a lo que uno haría en un diagrama de Feynman, que es así. Okay, bueno. Entonces hay partículas iniciales y finales, partículas iniciales y finales. Uno se puede imaginar que cada uno de estos triángulos acá, cada uno de estos es un vértice. Cuando uno hace diagramas de Feynman, hay una regla de Feynman acá, en cada uno de estos. Lo que nos interesa a nosotros es cuál es la constante de acoplamiento y todo lo demás es kinemática de cuerdas. Entonces, cada uno de estos le cuesta un valor de Gs, y este le cuesta un valor de Gs. Y Gs es qué tanto interactúan, es la amplitud de interacción de cuerdas. Y esto es equivalente como el G, hay que pensarlo como el G de Yang-Mills. O sea, es parecido a esto, pero la idea es que como las cuerdas tienen un espacio Hilbert grande, no son solo partículas de masa cero, no solo partículas de Yang-Mills, sino tienen partículas de un montón de masas. Y lo que hace importante a la teoría de cuerdas es que en el espacio plano uno puede resolver este espectro directamente. Y en principio no se puede calcular todos estos diagramas de Feynman y hacer el cálculo de amplitud, y eso requiere un montón de integrales. Pero a final de cuentas la integral es lo que le dice a uno cómo calcular la amplitud, y eso es lo que hace que la teoría de cuerdas sea manejable y soluble. Y se puede hacer cálculos así, 2 a 2, 1 a 2, como un problema de decaimiento. Pero la idea es tratar de tomar un límite de bajas energías. Entonces, la idea es ir a bajas energías. Entonces, Gs es la constante de acoplamiento, pero toca explicar en qué unidades está dada, porque normalmente estos objetos no son adimensionales, sino tienen dimensión. Entonces normalmente la teoría de cuerdas viene con una escala, que es la escala de cuerdas, que se llama LS, que es la longitud de cuerdas. Este es L string. Entonces la idea es que estas constantes de acoplamiento son de orden Gs, cuando los momentos y todas las cosas que están acá son del orden de masas que tienen que ver con la teoría de cuerdas. O sea, no es ni muy altas energías ni demasiado bajas. Okay. Entonces la amplitud que le da a uno esto es de Gs cuadrado, y lo demás es kinemática. Okay. En particular uno puede tomar el límite donde, si uno llama el momento de esta partícula Q, en el sentido de las variables de Mandelstam, el Q de intercambio de este lado a este lado. Si uno toma el límite de bajas energías, Q cuadrado igual a 0. Eso quiere decir que la partícula que va acá en el centro debe tener masa aproximadamente igual a 0. Y la otra cosa que uno quiere es que Q.P, y que este sea P, que este, que también es una variante de Lorentz, sea chico. O sea, tener bajas energías no quiere decir que este tenga masa 0, tiene que decir que tiene masa 0 y que el momento transferido es pequeño comparado con el momento que hay acá. Entonces Q.P es de orden 0 en unidades de cuerdas, que es LS. Entonces cuando uno hace un problema de scattering en este sentido, porque el Q.P es muy pequeño, este normalmente tiene un momento P más Q, y P más Q al cuadrado, si uno toma Q cuadrado igual a 0 y Q.P igual a 0, te da P cuadrado. Eso quiere decir que la masa de la partícula que entra es igual a la masa de la partícula que sale. ¿Sí? Y la masa de la partícula que va acá en el centro contribuye en el límite de Q
cuadrada igual a 0, lo que más contribuye es si hay un polo en la amplitud con residuo de 1 sobre Q cuadrado. Entonces si le aparece una partícula de masa 0 en la teoría de cuerdas, le aparece a uno un polo en la amplitud. Este polo es lo que indica que hay fuerzas de alto, ¿sí es eso? De alto rango, o sea que no son de corto rango, sino que se expanden y tienen un potencial que cae polinomialmente y no exponencialmente. Uno de estos estados que contribuye allí tiene masa cuadrada igual a 0 y el spin es igual a 2 y este es un gravitón. Y de ahí es donde se sabe que la teoría de cuerdas tiene una teoría de gravedad como la de Einstein. Ahora, lo importante es que uno hace el cálculo en este límite, le da a uno que la amplitud va más o menos como la amplitud de acoplamiento de la coordenada de cuerdas al cuadrado, dividido por Q cuadrado. Si uno hace la transformada de Fourier de este Q cuadrado, le da uno el potencial de Newton, de gravedad. Y lo importante es que lo que va acá arriba es normalmente la constante de acoplamiento de Newton. Ahora, esta constante no tiene unidades, esta tiene unidades. Entonces, para hacer esta igualdad, esto es en unidades de LS. Entonces, lo primero que toca saber es que la constante de Newton en unidades de cuerdas es del orden de la constante de acoplamiento de cuerdas al cuadrado. Todo lo demás de la estructura de cómo aparece el resto de la amplitud aquí, eso es lo que viene de cálculos de cuerdas tradicional, demostrar que el polo es un polo de spin 2 como un gravitón y que tiene el tensor de momento de energía en ambos lados con el polo y que se factoriza en el límite correcto en la forma como uno esperaría. ¿Okay? Entonces, eso es lo que le dice a uno que cuerdas tiene teoría de gravedad y que esta teoría de gravedad es con la teoría de gravedad de Newton y Einstein. En el sentido que le dan un potencial, que es este, relativista sobre Q cuadrado, que es el que le da a uno una teoría de Einstein. Ahora, una de las constantes importantes de las cuerdas es lo que le llama la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda es la energía por unidad de longitud. Las unidades de energía en unidades naturales, donde h barra es igual a 1, son de 1 sobre longitud. Entonces esto es de 1 sobre longitud al cuadrado. Y esto es lo que determina, excepto por factores de pi, lo que se llama la constante de cuerdas. Entonces, la escala de cuerdas viene dado por la tensión de la cuerda, y la tensión de la cuerda es coger la cuerda, estrecharla bien larga y medir la cantidad de energía que uno tiene por unidad de longitud. Y esto es lo que define la constante de, o la unidad de longitud de las cuerdas. Y en las unidades de cuerdas, la tensión es igual a 1. Eso quiere decir que cuando uno calcula la energía que da una cuerda, uno simplemente mira la longitud de la cuerda y ya, ahí tiene la energía. Entonces, la forma fácil de pensar en una cuerda es que si va de aquí a allá, la masa es la longitud. Y esto es expresado en estas unidades. Okay. Ahora, lo importante es que si uno agrega una partícula más, es como agregarle una pata acá, cada uno de estos le cuesta a uno una constante de acoplamiento de cuerdas. Entonces, cada vez que uno mete una cuerda más, le sale un factor de GS adicional. Bueno, aquí vamos bien, todos conmigo. ¿Ya han visto todo esto? ¿Hicieron los cálculos de estos con cuerdas cerradas? ¿Sí, no? ¿Más o menos? No. Ok.
las cosas que tienen que saber es cuál es la diferencia entre el campo canónico, que son estas las reglas de Feynman, y lo que uno llamaría el campo clásico. Entonces el campo clásico, lo que uno llamaría un campo clásico, es el phi canónico por Hesse. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Que si uno trata de pasar de esto a una acción efectiva, la acción efectiva por cada pata que le meta uno le da un factor más de GS en las unidades donde los campos son canónicos. Si uno hace los cálculos en las unidades clásicas que uno da allá, cada entrada de phi canónico es equivalente a phi clásico sobre Hesse. ¿Okay? Entonces, si uno coge esta amplitud, que es dada con campos canónicos, y uno quiere hacer una acción efectiva, en la acción efectiva uno tiene que pegarle a cada pata que está afuera con un factor de uno de estos para obtener el phi clásico. Y si uno calcula qué es lo que nos dio acá, nos dio GS al cuadrado en el 2×2. Y tenemos 1 por GS a la 4, porque había 4 patas. 1, 2, 3, 4. Y en el siguiente nos daba GS al cubo. Por 1 sobre GS a la 5, porque va a haber 5 patas. Y si uno sigue haciendo esto, le da uno un factor de GS a la K menos 2. Entonces si uno tiene K patas, aquí, le dan un factor de GS a la K menos 2. Y un 1 por GS al número de patas que es K, que le da 1 sobre GS al cuadrado. Entonces en unidades del campo clásico, todos los cálculos de nivel árbol tienen un factor de 1 sobre GS al cuadrado. ¿Okay? Y lo que toca pensar es que la acción efectiva viene como 1 sobre GS cuadrado por una acción clásica de estos campos clásicos. Y cuando uno presenta la acción así, normalmente en las integrales de Feynman uno tiene que tener la acción clásica dividida por h barra. Entonces uno encuentra que la correspondencia dice que de cierta forma h barra, que es lo que cuenta lazos, se tiene que interpretar como GS al cuadrado. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si hacemos el mismo dibujo, pero lo hacemos a un lazo, entonces una dona, y le salen 4 patas acá. Esto es como tener un diagrama de Feynman, un lazo así. Y esto, relativo con el anterior, nos cuesta un factor de GS cuadrado. Ahora, si uno tiene la parte clásica, la regla de Feynman de la acción efectiva le sale a uno con 1 sobre GS cuadrado. Al siguiente orden, que es lo que uno llama orden h barra, es de 1 sobre GS al cuadrado por GS al cuadrado, o sea 1 sobre h barra por h barra, que es de orden 1. Entonces, para las cuerdas cerradas, que es lo que estamos discutiendo acá, a un lazo, la acción de orden h barra es de orden 1 en las unidades del campo clásico, relativo con esta, que es de 1 sobre GS cuadrado. Ahora, la condición
de que la teoría es perturbativa es que GS sea chico, de tal forma que H barra sea pequeño y la contribución de orden H barra relativa con este sea pequeña. ¿Okay? Entonces, cuando uno normalmente habla de teoría de cuerdas, uno está pensando que GS es más o menos chico, de tal forma que expresiones de diagramas de Feynman funcionan. Okay. Preguntas aquí. ¿Han visto cosas así en teorías de campos? Y conversiones así. ¿Sí les han salido a veces? A ver. Entonces voy a mostrar mi acción favorita en mis unidades favoritas. Una de mis acciones favoritas es F1 al cuadrado sobre G Yang-Mills al cuadrado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta y la que viene con canónicos F1 al cuadrado? Cuando uno hace la teoría de Yang-Mills, de este lado, F1 es de mu a nu menos de nu a mu plus la constante de acoplamiento de Yang-Mills, el conmutador de a mu a nu, y depende de factores de I, todo eso de convenciones. Acá me lo salto. Entonces este es el F1 canónico, este es el canónico. Este otro F1 es lo que uno llama el F1 geométrico, que es de mu a nu menos de nu a mu más el conmutador de a mu a nu. La diferencia entre esta y esta es si el Yang-Mills aparece dentro de la curvatura o no. Esta es normalmente mejor porque no aparece aquí. Entonces las constantes de estructura de Lie que aparecen aquí son universales y es pura teoría de grupos y esta parte no se renormaliza. Lo que se renormaliza es el coeficiente todo el F menor al cuadrado. Y esta es la que uno utiliza muchas veces cuando uno hace teorías supersimétricas, porque esta es la que tiene propiedades bonitas en Yang-Mills acá, mientras que en esta esas propiedades no aparecen, no directamente. Lo que va a pasar. Ese problema es de normalización, de cómo escoger la normalización que es óptima. Muchas veces la geométrica, que es esta, es óptima y toca meter las constantes aquí y afuera. Y la única diferencia es dónde meten los G Yang-Mills en las patas. Entonces, ambas dan la misma teoría de campos. Es una cuestión de unidades. Y esta vez es mejor, como en la teoría de cuerdas clásica, la phi clásica, esta es la mejor, porque esa es la que aparece, donde la acción de cuerdas de bajas energías con la partícula de spin 2 es 1 sobre G string al cuadrado por la integral de más ta. Esta es la que le da a uno la teoría de Einstein. Lo que es importante saber es que en la teoría de cuerdas GS no es simplemente un parámetro de cálculos, es un campo adicional que se llama el dilatón. Entonces GS se llama E a la menos phi normalmente. Entonces cuando la gente escribe esto, lo escriben como 1 sobre la integral raíz de menos G, E a la menos 2 phi, raíz de R. Okay. ¿Se han visto la acción de Einstein alguna vez? ¿Quién la ha visto? ¿Quién no la ha visto? Bueno, algunos. Bueno. Está bien, no. Eso es lo que no sabía que tanta relatividad general sabía. Entonces aquí estoy diciéndole simplemente que la teoría de cuerdas, cuando... Sí.
Bueno, lo que no les he dicho es que la dimensión correcta de cuerdas es 10 con supersimetría. Y ahora toca ir de 10 a 4. Y cómo hace una de esas compactificaciones dan muchos cambios en la teoría efectiva. Y además toca hacer correcciones de varios lazos a veces y otras cosas. Y eso le cambia a uno todo esto. Esta es la parte clásica. O sea, aquí uno empieza con la teoría de bajas energías, diciendo, vamos a estudiar los procesos donde todas las partículas tienen masa cero afuera y donde todos los intercambios son de bajas energías. Y esto es lo que le sale a uno, esta es la acción que genera todos esos diagramas de Feynman. Ahora, hay otros problemas de scattering que son energías de cuerdas y ahí aparece cualquier cosa. Entonces las correcciones vienen con energías adicionales que vienen proporcionales a el S cuadrado por Q cuadrado. O sea, estos son problemas de derivadas adicionales por la escala de cuerdas. Entonces, el límite de bajas energías es que Q cuadrado es mucho menor que 1 sobre el S cuadrado y uno puede ignorar esto. Si no, le aparecen a uno correcciones adicionales a escalas de la energía de cuerdas, donde uno hace los cálculos con la teoría de cuerdas completas. Lo que estoy hablando acá es del límite de bajas energías. ¿Okay? Y simplemente les estaba mostrando cómo piensa uno en diagramas de Feynman sin hacer ningún cálculo de verdad, excepto contar factores de GS. Bueno. Ahora vamos a hacer lo mismo con las otras cuerdas. Estas son todas cuerdas cerradas, ahora podemos hacer lo mismo con cuerdas abiertas. Entonces, si vieron el curso de Roberto, aprendieron que cuerdas abiertas tienen que terminar en algún lado. ¿Okay? Entonces los mamarrachos y los dibujos son casi iguales, excepto que ahora uno trabaja con cuerda abierta. La cuerda abierta viene un intervalo en vez de un círculo. Y ahora si hago el mismo cálculo me sale así. Y si dibujo el diagrama de Feynman adentro, me sale así. Y las partículas que aparecen acá, de bajas energías, cuando las corta acá, lo que viene con Q cuadrado igual a 0, tiene spin 1 en vez de spin 2. Y si viene con spin 1, es como un fotón, una teoría Yang-Mills. Entonces la teoría de cuerdas abiertas de bajas energías acaba en spin 1 en vez de spin 2, o sea, no, el spin 2 es la máxima, es el máximo spin de las cuerdas cerradas de masa 0. Aquí, de las cuerdas abiertas de masa 0, el máximo spin es 1. Si le aparece una partícula de spin 1, es un campo de Yang-Mills como un fotón. Y acá lo que uno pondría es la constante de acoplamiento de cuerdas abiertas, que puede ser distinta a las cerradas. Ahora, una de las cosas importantes de las cuerdas abiertas es que una cuerda abierta, cuando interactúa, se tienen que pegar dos bordes de una cuerda para hacer un intervalo. Pero la otra cosa que uno puede hacer también es una cuerda abierta y que este borde se pegue a este. Entonces uno lo muestra así y uno puede convertir una cuerda abierta en una cuerda cerrada. Esto le cuesta acá a uno la teoría, una constante de acoplamiento de cuerdas abiertas. La otra cosa que uno puede hacer es tratar de entender diagramas más complicados de estos, y las condiciones de consistencia de la teoría de cuerdas implican que la constante de acoplamiento de cuerdas abiertas al cuadrado es la constante de cuerdas cerradas. Obviamente hay factores de pi, etcétera, que dependen de convenciones, pero esto es importante. Entonces, cuando uno hace los cálculos en cuerdas,
y aparece uno que hay dos constantes de acoplamiento, la de la cuerda cerrada y la de la cuerda abierta, y la constante de acoplamiento de las cuerdas abiertas al cuadrado le da a uno la constante de acoplamiento de las cuerdas cerradas en unidades donde las cuerdas tienen tensión 1. Esto es en unidades de cuerdas. Okay. Ahora, vamos a hacer algo de un lazo con cuerdas abiertas. Y si uno hace un cálculo de lazo, así, esto es un cálculo de un lazo, de una cuerda abierta. Esta es la cuerda abierta y da una vuelta así. La forma como uno tiene que pensar esto es la contribución de las cuerdas abiertas virtuales entre los objetos que está conectando estas cuerdas. Ahora, las cuerdas abiertas tienen que acabar en un lado. El sitio donde acaban se llaman debranas. Entonces Roberto me dijo que les enseñó que eran debranas. Y entonces, si tiene una debrana a la izquierda y una debrana a la derecha, hay la lista de cuerdas de aquí a allá. Y esta lista de cuerdas pueden aparecer haciendo un lazo. Y esto sería una corrección cuántica al potencial entre las dos debranas. ¿Ok? Bueno, tenemos este cálculo acá, o no lo tenemos. Pero la idea es que este es un cálculo de acción efectiva sin patas externas. Entonces no importa las unidades que uno use, si uno usa el canónico o el clásico, le dan el mismo resultado porque no hay patas externas. Y esta es de orden 1. Eso quiere decir que no hay constantes de acoplamiento en el cálculo. Ok. Ahora les voy a hacer el mismo dibujo. Pero en vez de cortarla así, la corto así. Y lo que ven acá es que si lo corto por la mitad de acá, cuando corto me da un círculo. Esto es una cuerda cerrada. Entonces el cálculo de un lazo de cuerdas abiertas es equivalente a un cálculo de nivel árbol de cuerdas cerradas en esta dirección. Entonces, en inglés normalmente uno llama el Open String Channel, el canal de cuerdas abiertas. Lo llama uno el canal de cuerdas cerradas. El cálculo de un lazo de cuerdas abiertas es equivalente a un cálculo de nivel árbol de cuerdas cerradas. Les dije que el cálculo de por ser de un lazo y sin patas externas, es de orden 1. Eso quiere decir que este cálculo, lo que sea, es de orden 1. Y ya les dije que en la cuerda cerrada hay un gravitón. Entonces acá hay una partícula de masa 0 que se propaga de aquí a aquí, que le da un polo que es de la forma 1 sobre Q cuadrado en momento, que es lo que genera el potencial gravitacional entre las dos debranas. Ahora, ese polo que aparece ahí, cuando uno integra apropiadamente sobre las condiciones de frontera acá, le da a uno un potencial gravitacional entre los objetos extendidos que depende de la dimensión de las debranas. Digamos que son dos debranas equivalentes, pero lo importante es que el cálculo que le debe dar a uno tiene la tensión de la debrana A por la tensión de la debrana B por la constante de Newton que esta es la constante que controla la gravitación universal dividido por Q cuadrado. Y si se acuerdan, la constante de Newton era de orden S cuadrado.
Y ahora les dije que esto era de orden 1. Eso quiere decir que la tensión de A y la tensión de B se pueden conocer por este cálculo. O sea, en principio, cuando uno empieza con las debranas, uno dice, bueno, hay un defecto donde las cuerdas se acaban, y entonces podemos calcular con ese defecto. Pero en principio, cuando uno dice que uno tiene un defecto en gravedad, todos los defectos, cuando uno dice que ahí hay algo, lo que hay ahí pesa, y cuánto pesa, toca saber cómo calcularlo. La teoría de cuerdas a uno no le da opción. Se hace este cálculo de un lazo con las cuerdas abiertas, que como el espectro es calculable se puede hacer. Queda feo, pero se da. Se hace el cálculo, se toma el límite donde A y B están muy lejos, eso es equivalente a tomar Q cuadrado yendo hacia 0. Uno es el de posición, el otro es el de momento. Entonces Q yendo a 0 es equivalente a que el inverso de Q, que es una distancia, es grande. Entonces, si A y B están separados muy lejos, lo único que contribuye son las masas cercanas a 0, porque lo demás viene exponencialmente reducido por la escala de cuerdas. Entonces, si uno toma estas debranas y uno las pone bien lejos la una de la otra, lo único que termina contribuyendo son las partículas de masa 0. Este cálculo le da uno de orden 1, en el sentido de que el numerador es de orden 1, por 1 sobre Q cuadrado. Lo que eso quiere decir que la tensión de la debrana A es de orden sobre 1 sobre S. Bueno, cuando esto apareció en la teoría de cuerdas, esto fue lo que llaman la segunda revolución de cuerdas. Esto es muy raro desde el punto de vista de solitones. Porque en el solitón clásico, que es una solución de las ecuaciones clásicas de gravedad, uno la mete en la acción y le debería dar a uno algo que es del orden de 1 sobre GS al cuadrado. Y la tensión de este objeto es de orden de 1 sobre GS. Entonces la idea es que la teoría de perturbaciones de cuerdas tiene estos defectos topológicos con una tensión que es mucho más baja de lo que debería ser. Hay objetos con esta tensión, pero las debranas no son estos objetos. Entonces hay solitones de la teoría de cuerdas que tienen una masa mucho más pequeña que los solitones de la teoría de gravedad. Lo que quiere decir es que en cierto sentido estas no contribuyen en las ecuaciones clásicas directamente y se pueden tratar perturbativamente. Entonces, cuando uno tiene debranas, uno puede hacer teoría de perturbaciones y uno puede hacer teoría de perturbaciones, cálculos como este caso, y a pesar de que la tensión le da a uno inversamente proporcional a la constante de cuerdas, es mucho menor en tamaño y tensión que 1 sobre GS cuadrado. Y eso quiere decir que estos objetos se pueden tratar como objetos que uno pone ahí y que a primer orden no cambian la geometría del espacio-tiempo. O sea, no pesan demasiado, pesan muy poquito, no cambian la geometría alrededor de ellos. Y como no la cambian, uno los puede tratar como si estuvieran ahí, sin cambiar nada de lo demás de las cuerdas. O sea, uno no tiene que incluir la reacción completa del espacio-tiempo a estos objetos directamente. ¿Ok? Ahora, otra de las cosas importantes de las debranas de 10 dimensiones, de ciertas dimensiones que aparecen ahí, es que preservan parte de la supersimetría. Y lo que eso quiere decir es que este cálculo a un lazo es igual a 0. Por supersimetría. Entonces, si uno preserva supersimetría, hay ciertas cosas que le dicen que si uno tiene una teoría cuántico supersimétricas y no hace cálculos de un lazo en el vacío, normalmente te dan a 1, 0. Eso quiere decir que esto da igual a 0 y uno tenía acá dos debranas y cada vez que hay dos debranas y hay gravedad, hay una cantidad de atracción universal de la gravedad. Y si uno tiene una contribución universal de la gravedad, algo tiene que estar empujándolas para afuera para que no se caigan la una dentro de la otra. Entonces normalmente lo que ocurre es que además de los campos de masa 0 de gravedad, hay campos adicionales
Y las debranas estas no son solo una debrana que gravita, sino que tiene otras cargas y la repulsión eléctrica compensa exactamente la atracción gravitatoria. Ok. ¿Cuántos han visto supersimetría ya? 2, ok. Bueno. Afortunadamente no toca hacer mucho de eso. Pero es importante saber que en las teorías de cuerdas, además del campo de masa cero, de gravedad, tiene que haber otros campos de masa cero que son tipo fotón, de spin 1, que median interacciones entre estas debranas que las repelen. Okay. Ahora, si uno tiene dos debranas que preservan la misma supersimetría y llevan esta carga adicional, hay normalmente desigualdades que le dicen a uno que la tensión de n debranas es mayor o igual que n veces la tensión de una debrana, y esto es simplemente la carga que cargan una debrana. Es la carga que llevan n debranas de una encima de la otra. Ahora, si la tensión de n debranas es exactamente igual a la tensión de n de estas, y si no importa la separación, lo que muestra es que el potencial es cero, no solo a un lazo, sino a todos los órdenes en teoría de perturbaciones. Y esta desigualdad es una desigualdad que viene por supersimetría normalmente, que dice que la masa es mayor que la carga, mayor o igual que la carga. Entonces, si la masa es igual a la carga y uno tiene un conjunto de debranas de esta carga, que es n debranas, y uno les calcula la masa y la masa da lo mismo, porque tiene que ser mayor, eso quiere decir que no puede haber ni atracción ni repulsión, porque si hay atracción hay una energía de acoplamiento donde las pone uno juntas y uno tiene menos energía, y si hay repulsión, si uno las separa, tiene uno menos energía. Entonces, si le da que la tensión de n de estas es igual a n veces la tensión de una, uno no las puede ni atraer ni separar, y las pone uno ahí, y si están paralelas se quedan ahí y nadie las mueve. Entonces, en principio, en estas teorías de cuerdas, uno puede tener más de una debrana, ponerla ahí, y no hay ni atracción ni repulsión, entonces no se mueven, y si no se mueven uno puede hacer todos los cálculos que uno quiera en teoría de campos, con las debranas fijas ahí puestas en donde uno quiere. Ahora, si uno coge una debrana y uno coge otra y uno les da un poquito de velocidad, ya cambian las cosas aquí un poquito, porque la velocidad agrega un poquito de masa adicional, y entonces esa masa sí contribuye gravitatoriamente, pero no eléctricamente, entonces cambia un poquito las condiciones. Entonces, si uno le da un poquito de velocidad a una debrana, uno tiene un poquito más de este lado que de este, y uno empieza a ver efectos de cuando las cosas se mueven, que son más complicados. Pero paralelas, quietas, las unas al lado de la otra, sin problemas, no pasa nada. Cuando hay ángulos, cada una de estas preserva supersimetrías distintas. Si uno las pone juntas, entonces los ángulos importan, y a veces se pueden deformar la una en la otra, y puede haber procesos dinámicos donde las debranas se mezclan. A ver, se les muestra una dimensión. Y entonces se van estos separando y se separan a la velocidad de la luz eventualmente. Y entonces hay muchos problemas dinámicos de debranas, donde si uno no las tiene paralelas al principio, sino en ángulos cruzadas, se mezclan así y desaparecen y son dinámicos. Pero si uno los tiene paralelos, sin velocidad, en estas condiciones le da a uno que uno puede tener las que uno quiera y no se van para ningún lado, y uno las puede tener lejos o cerca la una de la otra. Ok, ¿todos van conmigo? Sí.
empiecen a separarse, lleguen otra vez en paralela, pues ya se van a seguir separando. No, se siguen separando porque normalmente esta parte del ángulo y esta parte del ángulo, las cosas se tienen que propagar a la velocidad de la luz para que se enteren, y la parte de allá lejos nunca es paralela a esta parte de allá lejos. Se separan eternamente y, a ver, si han visto teoría cuántica de campos, ya han visto cómo hay unas soluciones de vacíos inestables y que uno forma una burbuja y la burbuja empieza, se coagula y empieza a acelerar. Empieza a acelerarse a la velocidad de la luz y lo que queda atrás es el vacío real, y la burbuja se acelera a la velocidad de la luz y se come todo el espacio. Estos son unos procesos similares. Entonces esto es un vacío falso y se van y se separan. Ahora, hay veces que sí, esto es finito y se enrollan y termina enrollado en otra cosa y se pierde un poco de energía en otras cosas y ya es más feo. A ver. Y si entonces hay una cuerda entre esas dos branas que están separando, esa cuerda sería... Bueno, si hay solo una, una de las cosas que no les dije es que los extremos de las cuerdas vienen cargados por las cuerdas abiertas que terminan acá, que son tiras de Young-Mills. Entonces los extremos de la cuerda llevan carga. Si la cuerda es compacta, bueno, si esta de brana es compacta, la carga total tiene que ser 0. Entonces eso quiere decir que si hay una cuerda acá con más y menos, tiene que haber otra por acá con menos y más. Y si se encuentran, se aniquilan y se van. Y si no se encuentran, queda una cuerda que se va haciendo más y más larga. ¿Y por qué se hace más y más larga? Porque la tensión de las de branas es 1 sobre S y la tensión de esta es 1. Entonces no alcanza a jalarla para atrás. Un poquito, pero no lo suficiente para pararla. Ahora, ¿cómo las para uno? Uno tiene que colocar un montón de estas para que compensen por la tensión del cono que está tratando de sacárselas. Y a veces la gente hace eso. Bueno, ahí vamos. Ya terminé la página 2. Bueno. ¿Cómo van todos? ¿Bien? Okay. Entonces el cálculo siguiente es decir, bueno, tenemos una teoría con una de brana. Esa produce un potencial gravitacional, que es el potencial de una de brana. Pero ahora puedo hacerla con no solo una, sino como les dije, podía poner n de branas la una encima de la otra y no pasa nada. Y eso es parte importante de la teoría de ADS-CFT, porque es lo que le permite a uno entender ciertos problemas de cálculos haciendo dibujos chiquitos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, si uno tiene una de brana, le produce a uno un potencial gravitatorio en la teoría de bajas energías, que uno puede llamar el delta G mu nu, que es la perturbación a la métrica de la gravedad dada por la presencia de una de brana. Y esto tiene que ser, como en la teoría de Newton, del orden de la tensión del objeto de la masa por la constante de gravitación dividido por R a la potencia correcta. Ahora estamos en 10 dimensiones, entonces uno tiene que empezar con 10. Uno tiene que restar menos 2. Esto es porque es el inverso del laplaciano. El laplaciano tiene 2 derivadas, entonces uno tiene que quitarse 2 de acá. Este es el 1 sobre q cuadrado. Y este es el menos d de la dimensión de la de brana, porque uno solo intercambia en las direcciones transversas y uno tiene que integrar en las direcciones paralelas. Entonces, si uno enrolla en un toro, es como estar en d dimensiones menores. Entonces, la corrección de la gravedad que le aparece a uno es de este orden en la zona de lejos. Esto es para una de brana. Ahora ya les dije que en esta teoría uno puede tener no una, sino n de branas, la una encima de la otra, y no cuesta nada. Entonces uno puede tener algo que va de orden de n veces la tensión por n, dividido por 10 a la menos 2 menos d.
Y ahora vamos a colocar las unidades en términos de la constante de acoplamiento de cuerdas. Entonces esto es n por 1 sobre gs por gs al cuadrado dividido por r a la 10 menos 2 menos d. Acá estoy usando la cuerda de 10 dimensiones, por eso acá hago 10, es la supercuerda. Esta es parte de esta cosa. Y cuando uno calcula acá, le da uno n por gs por r a la 10 menos 2 menos d. Ya les dije que la constante de acoplamiento de cuerda cerrada es igual a la constante de acoplamiento de cuerdas abierta al cuadrado. Entonces, y que las teorías de cuerdas abiertas tienen partículas de masa cero, que son como Yang-Mills, y cuando les calcula la acción efectiva es la acción efectiva de Yang-Mills. Entonces esto también lo pueden considerar como la constante de acoplamiento de Yang-Mills de la teoría en la de Brana al cuadrado. Y lo que aparece acá es una combinación que es n por g Yang-Mills al cuadrado. Bueno, ahora, pregunta de cuerdas. O pregunta más bien de teoría de campos. ¿Algunos de ustedes han visto la teoría de diagramas planales de 't Hooft? Han hecho diagramas planales en teoría de Yang-Mills de n grande. Esta constante de n por Yang-Mills al cuadrado es muy famosa, es lo que se llama la constante de acoplamiento de 't Hooft. ¿Ok? Entonces lo que quiere decir esto es que la teoría de cuerdas que nos está viniendo acá da una teoría donde la corrección de la de Brana en términos de las constantes que uno calcularía del lado de la teoría de la de Brana es una cosa natural que aparece en teoría de perturbaciones, que es n por el acoplamiento de Yang-Mills al cuadrado. Okay. Entonces, como no han visto eso, vamos a hacer un zigzagueo por teoría cuántica de campos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es empezar con algo como Yang-Mills para SUN. La idea es tomar n grande. Esto es lo que se llama la expansión a n grande. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que un fotón de Yang-Mills de SUN tiene que estar en la adjunta de SUN, que es una matriz de n por n. Entonces, las conexiones que le aparecen en la teoría de Yang-Mills es una matriz de n por n. ¿Okay? Ahora, la matriz de n por n tiene dos índices I y J. Y la idea es que cuando uno sale las reglas de Feynman tienen que hacer algo con estos colores para que quede una regla de Feynman que sea invariante bajo SUN. Sí. Sí, esto es de la de Brana I a la de Brana J. Pero de este lado lo que uno hace, en la teoría de este lado, es decir que al color I le asigna una línea y al color J le asigna otra línea, y normalmente lo que uno llama la teoría de, por ejemplo, la constante de acoplamiento de 3 fotones es una cosa así, y eso garantiza que los colores estén bien balanceados. Ahora, este es un índice en la fundamental, este es en la antifundamental. La fundamental y la antifundamental son complejas conjugadas la una a la otra. Eso quiere decir que importa
que acá hay índices, entonces uno le pone flechitas para indicar que la de arriba es la I y la de abajo es antifundamental, y una antifundamental se puede pegar con una fundamental, y si son las mismas hay una regla de Feynman que le dice que el color J va acá y después esta va acá. Entonces lo que uno hace es que en los diagramas de Feynman uno utiliza una representación de doble línea. Y eso es simplemente para tener cuidado con los colores. Ahora, lo que 't Hooft dijo es, bueno, si hago un cálculo a un lazo, en esta teoría, acá por la regla de Feynman me aparece la constante de acoplamiento de Yang-Mills. Esta sería, por ejemplo, una autoenergía en la teoría. Cada uno de estos vértices es uno de estos de acá. Cada uno de estos vale 3 vértices de A, eso es G Yang-Mills. Este es de orden de G Yang-Mills al cuadrado. Acá hay un color I, acá hay un color J, y acá tiene que haber un color K, y pongo todas las líneas. Y cuando uno suma en amplitudes, uno tiene que sumar sobre todos los estados que contribuyen. Eso quiere decir que por cada uno de estos estados que se llama K, todos los colores de K contribuyen. Entonces, cualquier cosa que uno calcule queda multiplicado por N, que es el número de colores que viene acá. Entonces, lo que 't Hooft mostró es que esta combinación G Yang-Mills al cuadrado por N es lo que controla la expansión perturbativa. Ahora, si uno hace otro lazo igualito, le queda lo mismo, pero hay otros cálculos donde puede sacar uno un cálculo distinto. A ver, ¿cómo es que es? A ver. Hay cálculos que se ven así, donde no tiene estos pegados. Por ejemplo, este es un cálculo de un lazo pero de no de 2 vértices cúbicos, pero el vértice cuártico que aparece en la teoría de Yang-Mills. Y una de las contribuciones es así. Y esta contribución, si uno sigue los colores, le da uno I, y viene acá, tiene que ser el mismo I. Y sale uno acá, K, y tiene que ser el mismo K. Entonces, este solo contribuye cuando I es igual a I y cuando K es igual a K, y no contribuye en el caso general donde I es igual a J, pero cuando contribuye, también es de un lazo, pero este diagrama no se puede escribir en el plano como este. Entonces, este nos cuesta G Yang-Mills al cuadrado por N por 1 sobre N. Ahora, lo escribo así. Ahora, ¿qué es lo importante? El factor de G cuadrado por N es la contribución principal, entonces uno coloca esta acá. Y el 1 sobre N es una contribución topológica que viene porque el diagrama este propagador se está saltando y uno no lo puede dibujar en el plano. Entonces es una contribución que se llama no planar. Esta es planar. Y este es no planar. Y planar y no planar contribuyen distinto. Estas contribuciones planares, cada vez que hay un lazo, los factores le dan un factor de n adicional acá y son contados por potencias de lambda. Y estos adicionales van por lambda, y ahora toca tener más cuidado acá con las cosas, y normalmente es correcciones en 1 sobre n cuadrado dependiendo de cómo uno calcula las cosas, porque hay factores de n escondidos en el sentido que para normalizar esto correctamente, si este es igual a este, le da acá una sobreconteo de n, y esto tiene que ser 1 sobre raíz de n acá y otro 1 sobre raíz de n acá, y cuando uno hace todos los cálculos le da 1 sobre n cuadrado. En este es difícil de ver, pero lo importante es que hay contribuciones adicionales no planares que cambian
la estructura de los diagramas de Feynman. Entonces, la teoría de 't Hooft de diagramas planares dice que cuando uno hace cosas a n grande, en vez de tener una expansión de la teoría, digamos a la acción efectiva, que normalmente uno escribe como una suma de y al cuadrado por n a la k, o sea, esta es con lazos, le da una suma sobre k y l, y te da n a la menos 2l. Entonces, la idea de 't Hooft, y obviamente los cálculos horribles que uno tiene que calcular acá, pero la idea de 't Hooft es que a n grande, la expansión de Yang-Mills se puede convertir en una doble expansión en esta constante de 't Hooft, que calcula diagramas planares, y una expansión adicional en potencias de n a la menos 2. Y esto calcula diagramas en el plano, y estos son no planares. Este paper fue del 74, 75. Y en todos los años que había habido, la gente no había encontrado modelos donde esto se pudiera calcular en una forma geométrica en teoría de campos en 4 dimensiones adicionales. O sea, la gente tenía ejemplos de esto. Una de las cosas importantes es que uno puede tomar g Yang-Mills al cuadrado pequeño y g Yang-Mills al cuadrado por n grande. Y una de las cosas importantes de la teoría de 't Hooft es que la parte planar, que son estas potencias de g cuadrado por n, son sumables y tienen un radio de convergencia finito. Eso quiere decir que esta parte normalmente se puede hacer, y si tiene un radio de convergencia finita, se puede escribir una estructura que dé una continuación analítica y que le permita a uno entender la teoría de acoplamiento fuerte. O sea, 't Hooft dijo, en principio se puede entender algo con donde Yang-Mills es perturbativo, y en este caso n es grande y los factores de n a la menos 2 son los difíciles de calcular. ¿Cómo vamos de tiempo? A ver, teléfono equivocado. 7:20, quedan 40 minutos. Ok, entonces, nos apareció exactamente esta teoría del lado del cálculo de cuerdas abiertas de un lazo. Ahora, no es sorprendente porque la teoría de Yang-Mills es parte de la teoría de bajas energías de cuerdas, y cálculos de un lazo de Yang-Mills deben ser parte de la teoría de un lazo de los cálculos de la teoría de cuerdas. En principio, si se hace un lazo bien, están todos, pero lo importante es que la contribución de lejos, lo que aparece es esta contribución que es n por g Yang-Mills al cuadrado. Lo que quiere decir es que esto se debe poder interpretar desde el punto de vista de la teoría de Yang-Mills, porque aparece esta constante de acoplamiento. ¿Sí? Entonces esto solo aparece en la presencia de las debranas, toca tener debranas. Las correcciones adicionales deben ser de orden de lambda 't Hooft al cuadrado, etc. Eso quiere decir que hay parte de la teoría de lejos, donde uno resuma estas potencias, donde en principio la teoría es soluble, y donde estas cosas de n a la menos 2 no aparecen. Ahora, cuando 't Hooft escribió su paper, dijo, bueno, si son no planares, eso es como los diagramas que uno esperaría en cuerdas, más o menos, digamos que sí. Y entonces estas correcciones de n a la menos 2 deben ser lazos de cuerdas, y esta parte de acá debe ser de nivel árbol en cierto sentido. Eso es lo que dijo 't Hooft. Y acá tenemos un caso donde esto lo pudimos interpretar como nivel árbol de cuerdas abiertas, como un lazo de cuerdas abiertas, pero como nivel árbol de cuerdas cerradas. Entonces, esto viene a nivel árbol de cuerdas cerradas, en el sentido que el diagrama que uno calcula es una debrana y un potencial acá donde uno tiene una fuente acá, y uno está tratando de calcular acá. Y lo que uno quiere ver es cuál es el potencial efectivo generado acá. Y lo que uno está calculando es el lazo de cuerdas
que obviamente se interpreta también como propagador de la cuerda cerrada en esta dirección, pero también se puede interpretar como un cálculo de un lazo de cuerdas. Ok, si uno hace cuerdas a dos lazos abiertas, ¿cómo se vería eso? Uno tiene dos lazos. Esto parece dos lazos desde el punto de vista de cuerdas abiertas, porque hay un lazo de cuerdas acá y otro acá. Pero desde el punto de cuerdas cerradas, esto es de nivel árbol. Entonces esto es de nivel árbol. Si es de nivel árbol, se puede escribir clásicamente. Entonces las correcciones que vienen por esto aquí deben ser interpretables como teoría de árboles en la teoría de las cuerdas cerradas, que es la teoría de gravedad. Entonces, en principio, lo que uno debe hacer es resolver las ecuaciones de Einstein en la presencia de las debranas a todos los órdenes en el potencial este. Eso quiere decir resolver las ecuaciones de Einstein no linealmente de una vez por todas. Ahora, estas se conocen para todas las debranas, fueron escritas en el... ¿cuándo fue? Eso fue antes de la revolución de Branas. Pero se conocían las soluciones y cuando llegó la gente de Branas la podían escribir. Voy a escribir la de 4 dimensiones. Y cada vez que uno coloca una de estas acá, como hay n de Branas, hay n colores acá y le dan un factor de n. Y cada uno de estos le cuesta a uno un factor de gs por n. Gs por cada vez que le pegan una pata de la cuerda cerrada, n por el número de colores que hay acá. Y dijimos que este era g en misa cuadrada por n. Entonces la expansión que nos da acá en potencias de gs por n es una expansión en potencias de g en misa cuadrada por n, que es una expansión tipo 2 Hooft. Entonces la idea es que a medida que uno va armando más y más cosas, nivel árbol en la teoría de cuerdas cerradas es lazos en la teoría de cuerdas abiertas, donde los lazos son planares. Y cada vez que uno tiene un lazo de estos, le aparece un factor de n. Y el n de aquí es siempre el número de branas a las que uno le puede pegar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo que llama el leading end approximation, que es básicamente cuáles son los términos que más divergen en el sentido de que la máxima potencia de n que uno puede obtener es la que viene de acá, todo lo demás viene suprimido por potencias de n al menos 2. Entonces cuando uno hace cálculos, le dan una suma por g misa cuadrada por n de acá, esta, y nos quitamos de encima esta parte de n al menos 2. O sea, hacemos la parte planar, y del lado de cuerdas cerradas, la parte planar es nivel árbol, eso quiere decir resolver las ecuaciones de Einstein de supergravedad. Y lo que voy a hacer es escoger un valor particular de D, que es parte del ejemplo canónico, que es D igual a 3 más 1. Entonces, nomenclatura. Un objeto de 3 dimensiones espaciales más una temporal. Ok. Alcanzo. Terminamos con la métrica en 5 minuticos, en 10 minutos. Si uno tiene un objeto de dimensión 3 espacial más uno temporal, se llama una D3 brana. Entonces la 3 brana acá es 3 espacial y se mueve en el tiempo y eso no nos da cuenta. Ahora la D0 brana es una partícula. La D1 brana es una cuerda. Tiene una dimensión extendida más el tiempo. La D3 brana es una membrana de 3 dimensiones más una temporal. Para esta, el potencial de Newton viene con G Yang-Mills al cuadrado dividido por R a la 10 menos 2 menos 4, que es G Yang-Mills al cuadrado por R a la 4. La solución entera de gravedad la escribo ahora. Hay unas coordenadas especiales.
Y en esas coordenadas especiales, que es una elección de gauge, le da uno que la métrica para este objeto en particular excepto por factores de pi, es 1 más gs por n por r a la 4 al 1 medio por uno que uno llama las direcciones perpendiculares a la de Urano al cuadrado. Eso quiere decir, uno escribe una métrica plana para direcciones perpendiculares. Esto es parte de la solución, más 1 más s por n r a la 4 a la menos 1 medio de s paralelo al cuadrado. Estas son las direcciones paralelas a la de Urano, y esta es donde uno normalmente tiene menos dt cuadrado más de x1 cuadrado más de x2 cuadrado más de x3 cuadrado. Y es Poincaré. Entonces lo que le aparece a uno acá es una geometría con simetría Poincaré, una dirección que se llama r radial. Este ds perpendicular al cuadrado se puede escribir en coordenadas esféricas, más r cuadrado y una 5 esfera. ¿Por qué? Porque si acá hay 4, acá hay 6, y 6 coordenadas en esférica es de r cuadrado más r cuadrado de omega 5 al cuadrado. Okay. Y lo importante es que esta es la solución de gravedad exacta de nivel árbol. ¿Por qué? Porque es solo potencias de gs por n, entonces no hay ningún 1 sobre n cuadrado, no han aparecido ningún lazo de teoría de campos. Entonces, esta es la geometría de la Urano. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si uno hace gs por n grande, lo puede hacer uno mucho más grande que la escala de cuerdas. Entonces la corrección a la geometría puede ser grande para valores de r que son de orden de la escala de cuerdas. Lo que quiere decir eso es que si bien una hebrana no hace nada, si uno pone un montón de hebranas la una encima de la otra, eventualmente pesan y pesan lo suficiente para deformar bastante el espacio de la geometría cerca de la hebrana. ¿Qué es lo que ocurre en la teoría de Einstein? Si no tiene una partícula no hace nada, uno por un montón, uno arma un agujero negro. Sí. Entonces, aquí esto es algo parecido a un agujero negro, ya les explico por qué. Pero esto es lo primero que tienen que saber de la de Brana, es que cuando n es lo suficientemente grande, genera una deformación de la curvatura del espacio-tiempo que es notable, y es notable en el sentido de que se extiende a distancias que son mucho mayores que la distancia de cuerdas. O sea, gs por n puede ser muchísimo más grande que la escala de cuerdas, y en ese caso, esta geometría tiene un radio de curvatura pequeño en unidades de cuerdas. Lo que eso quiere decir es que es como geometría plana a la escala de cuerdas, y sí tiene algo de deformación, pero es una deformación pequeña. Bueno, ok. ¿Cuántos de ustedes han visto métricas así? Ok, bueno, entonces esta me imagino que sí la han visto. Si les muestro esta métrica, también pueden entenderla. Ahora les voy a mostrar, y ahora, todos estos factores de un medio es el cálculo de gravedad. Entonces la gente los hizo, los calculó, y eso es lo que dio. Ahora voy a mostrarles algo muy especial de esta métrica, y es, ¿qué ocurre? Cuando R es grande, bueno, eso es lejos, no pasa nada, esta es una corrección pequeña. ¿Dónde son las correcciones grandes? Cuando R es chico. Entonces vamos al límite de R chico. R chico quiere decir que este pedazo contribuye mucho más que el 1, entonces uno simplemente bota los unos. Y uno dice, bueno, R pequeño es esta geometría. Ahora vamos a ver un poco de las condiciones especiales de esa geometría. Y esa es la geometría que uno llama cerca. Ahora les voy a decir después cerca de qué, pero... es
GS por N sobre R a la 4 a la 1 medio. Y voy a coger solo este pedazo primero. Esta es una esfera de 5 dimensiones. Bueno, esta parte afuera es lo que es, S por N a la 1 medio. Ese es el tamaño de la métrica en escala de cuerdas. Acá le aparece una cosa rara, dr cuadrado sobre r cuadrado. Bueno, es una métrica donde si uno va de r a 2r, la métrica no cambió. Entonces esta es una métrica donde uno escala en r, no pasa nada. Esto es, el r es el logaritmo de una escala o funciona logarítmicamente. Y este es 1 sobre r cuadrado, acá hay un r cuadrado. Los factores de r se cancelan. Y lo que nos da es una esfera de tamaño finito. Y el tamaño es este GS por N al medio. Ahora, ¿qué es esta esfera? S5. Entonces, en el límite de la geometría cercana, uno tiene una esfera de tamaño fijo. La esfera no cambia. Y esta es la 5 esfera de S5 por S5. Ahora, la otra parte de acá, el de r cuadrado sobre r cuadrado, más este otro pedazo, le da uno a de S5. Aparece uno acá, 1 sobre r al cuadrado, no, r cuadrado de x paralelo al cuadrado, o de s paralelo al cuadrado. Ahora, esta coordenada no es la más usual, uno tiene que hacer un cambio de coordenadas, una coordenada adicional, que muchas veces la gente le llama z, que va como 1 sobre r. Y lo importante es dejar este radio de curvatura igual a este de acá. Entonces lo que eso quiere decir es que 1 sobre GS por N a la 1 medio por R al cuadrado debe ser igual a GS por N a la 1 medio 1 sobre Z cuadrado. Si uno hace eso, de R sobre R es igual a de Z sobre Z, porque ambos tienen el mismo logaritmo, excepto por una constante. Y lo que uno puede mostrar es que esta geometría es de Z cuadrado más de S paralelo al cuadrado sobre Z cuadrado por GMS al cuadrado N a la 1 medio. Ok. Y para los que saben geometría, esta es la métrica de ADS en coordenadas de Poincaré. Okay. Entonces, lo importante es que cuando uno toma esta geometría, le aparece a uno en la geometría de AS5 por S5. Y otra de las cosas que es importante es que cuando R va hacia 0, el factor que va enfrente de t al cuadrado va hacia 0. Eso quiere decir que se comporta como un horizonte de agujero negro. Entonces tiene un corrimiento al rojo severo. Entonces si uno coloca un objeto allí, el objeto allí tiene una energía mucho menor que lejos por el corrimiento al rojo. Entonces esta geometría de R cercana a 0 se llama la geometría cercana al horizonte, porque R igual a 0 funciona como un horizonte en gravedad. Ok, paramos ahí hoy. Es buen sitio para parar. Y entonces ese es el límite de la geometría en potencias de GC por Sn, que es la geometría, el cálculo este de G al cuadrado por N. Bueno, ahí paramos. Ok, terminé en página 4.